refleja que efectivamente que el dólar se ha venido fortaleciendo de forma progresiva. A mi parecer, una de las principales causas de esto es bastante sencilla, y es el hecho de que en Estados Unidos hay altísimas tasas de interés, y estas tasas de interés de alguna forma constituyen un incentivo para que mayores inversionistas quieran demandar el dólar, precisamente como consecuencia de que quieren un mayor retorno. Es decir, mayores alzas de las tasas de Estados Unidos, de la Reserva Federal, atraen la demanda del dólar porque atraen los depósitos en dólares, y esto de por sí es uno de los factores que naturalmente produce un alza en esta. En cuanto a Panamá, naturalmente que depende un poco de cuánto suba el dólar, pero hasta este momento el impacto creo que va a ser pequeño. Que yo dije que Sí. 1.6, es 1.06. Sí, efectivamente. Te dice cómo va a Eso ser es la lo que cosa. demuestra Ahora comenzamos con Mirador Económico, con nuestro economista favorito, Horacio Estridí. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Gracias. Me río un poco, me sonrío porque... Me sonrío un poco porque los economistas tenemos fama de exactamente lo contrario, y complicamos las cosas un poco, ¿no? Normalmente... ¿Se oye bien, Guillermo? Ahora sí se escucha bien, tenía un poco lejos el micrófono nada más. Pero bueno, ya estamos todos a esta hora de la mañana, 8:04 de la mañana. Y comencemos entonces con temas internacionales. Horacio, el Mirador Económico, como todos los viernes, a las 8 en punto aquí en Radio Ancon. Yo creo que es interesante que nos enfoquemos un poco en el precio, en las subidas del precio, tanto del crudo, de los diferentes medidores del petróleo, como el mismo fortalecimiento del dólar. ¿Te parece? Correcto, sí. Podemos conversar eso rápidamente en el plano internacional. Y ojo, que también me preocupa un poco el tema de la posibilidad del cierre de gobierno, ¿no?, de Estados Unidos, que eso es un tema ahí que siempre está dando vueltas. Sí, por un lado, podemos discutir eso en el plano internacional, básicamente cuáles son los factores que subyacen el alza del petróleo y qué tan prolongado, ¿no?, puede ser este proceso. Con respecto al dólar también, cuáles son los factores que están impulsando esto, y sobre todo qué repercusiones podría tener en todo caso para Panamá. En cuanto al cierre también haríamos un breve análisis, pero creo que es algo que se repite de forma rutinaria cada año. Esperemos que este año no sea la excepción y se pueda resolver un poco a horas antes que venza ya el plazo final, ¿no? De este tema. Y en cuanto a Panamá, sí creo que valdría la pena. ¿Quieres comenzar por ahí, por el plano nacional? Porque te vi en la inauguración del evento el 15º Foro de Competitividad con otros economistas, y tuvimos la oportunidad, y yo fui invitado, fui casi colado. No, mentira, me invitaron, sí. Fui invitado por la cantidad de personalidades que habían, empezando por el propio Horacio, a estas conferencias, homenaje al doctor Nicolás Ardito Barletta, el propio ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que demostró por qué ha sido varias veces ministro de Economía. La verdad es que siempre uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice, pero siempre es un verdadero placer escucharlo al doctor Nicolás Ardito Barletta. Y también escuchamos la disertación de un muy interesante ex ministro de Economía, ya tienen otro nombre, en Perú, que también habló de diferentes modelos de cómo se ve Panamá desde afuera, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente, podemos conversar un poco sobre Panamá y sobre ese evento importante. En efecto, tuve la suerte de estar allí. Y en esencia, quizás valga la pena refrescar para los oyentes que no están tan al corriente de estos temas, qué es competitividad, qué importancia tiene, cómo se desarrolla, cómo emerge esta teoría, y por supuesto analizar en ese contexto cuál es la evolución que ha tenido por lo menos Panamá, ¿no? Pero sí sería importante definir algunos conceptos sobre este tema, que sin duda alguna tiene gran trascendencia para el desarrollo económico. Pero bueno, en el plano internacional, como bien tú señalas, lo que se ha venido dando, ya lo habíamos advertido en programas anteriores, es una situación de volatilidad, de incertidumbre, si se quiere, a pesar de la recuperación que ha habido a nivel mundial, después del COVID, a pesar de que no se produjeron muchos de los desastres que se habían pronosticado, el colapso del sector bancario internacional, etcétera. Lo cierto es que la economía se ha venido recuperando, pero se ha venido recuperando con ciertos grados de inflación que empezó a menguar como consecuencia de una política de aumento en las tasas de interés progresivamente.
Sin embargo, habíamos anticipado que el camino de ese proceso de consolidación económica, estabilización económica, iba a acarrear una serie de imprevistos. Uno de ellos, sin duda alguna, fue la guerra de Ucrania, que en ese momento precipitó una situación de alza generalizada en el precio de los granos, de los hidrocarburos, entre otros, ¿no? Esto es un proceso que también eventualmente se reduce como consecuencia de lo que ya señalamos, tasas de interés. Sin embargo, ahora ha habido un repunte en el precio del barril. El indicador Brent está sugiriendo que hay una tendencia hacia el alza, que inclusive hoy por hoy el barril está llegando a unos 95, 96 dólares la cotización spot, y en todo caso los pronósticos es que pudiera romper la barrera de los 100 dólares el barril. Bueno, primero, ¿a qué responde esto? En resumidas cuentas, a una coyuntura muy específica, y es principalmente a una decisión por parte de Arabia Saudita en mantener recortes sobre su nivel de producción, por un lado. Por otro lado, hay efectivamente una recuperación en la demanda internacional, producto de ese proceso de consolidación y del crecimiento económico, que aunque este año es menor que el anterior, sigue siendo fuerte, sigue siendo sólido. Y por otra parte, también es en parte consecuencia de una decisión que han adoptado los productores de petróleo de un sustituto, que es shale. Shale es una especie de petróleo que se descubre también en Estados Unidos, se produce en Estados Unidos, pero las principales empresas productoras han decidido no aumentar la producción a pesar del alza en el precio. Y naturalmente esto es lo que provoca esta situación. Y esto ocurre, es curioso, aun cuando la economía china está sufriendo una situación casi que de recesión, por razones que ya hemos analizado en otros contextos. Ya pueden ustedes imaginarse lo que pudiera estar ocurriendo si en todo caso la economía china estuviera en una situación más favorable. En definitiva, esto naturalmente causa cierta conmoción, cierta incertidumbre, por lo menos en el plano internacional, en el plano de Estados Unidos. Nuevamente se arrecian los temores de que pudiera haber, en vez de un aterrizaje suave de la economía, que pudiera haber un aterrizaje forzoso. Esto me recuerda un poco, Guillermo, haciendo el parangón con el ámbito beisbolístico, que este servidor sigue con alguna atención. Bueno, el juego entre Boston y Yankees, ¿no? Que por cierto son dos equipos que están ya muy eliminados. Este año, milagrosamente están descalificados los dos. Y es como esto, es como el extra inning, el inning. ¿A qué me refiero? Es que desde que se inicia el año hay toda suerte de pronósticos con respecto a si la economía norteamericana va a padecer o no un aterrizaje duro, forzoso. Y en algunas ocasiones los especialistas dicen una cosa y después dicen otra. Esto es producto precisamente, esto es una revelación clara de lo que estoy tratando de puntualizar con respecto a la incertidumbre que hay en materia económica y lo dinámico, lo fluido que se ha convertido la economía global, que un día a otro hay unas expectativas y al día siguiente cambian. Interesantísimo, interesantísimo. Ahora, regresando al tema del movimiento del precio del petróleo. Sí. ¿Cómo nos puede afectar acá en Panamá? Porque al final yo tengo entendido que todavía utilizamos este sistema de compras a largo plazo, así con cierto plazo, ¿no? Bueno, indudablemente puede afectar, Guillermo. Fíjate, los análisis que hemos hecho a lo largo de la corta vida de este programa, que ya van de 2 años y tanto, siempre apuntan a un hecho, y es que Panamá sufre directamente consecuencias de la volatilidad de los precios del crudo, ¿no? Y los periodos inflacionarios que ha habido en Panamá, que no han sido muchos, por razones que ya conocemos. Panamá presenta siempre niveles bajos de inflación, consecuencia de que no tiene una banca central, consecuencia de la utilización del dólar, entre otros factores. Siempre ha sufrido los embates de estas circunstancias, ¿no?, adversas. Aquí creo que lo que es determinante es lo siguiente, es el tiempo que dure esta inflación, mejor dicho, el tiempo que dure el alza, en el precio del crudo. Y de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, ya empieza a haber una preocupación precisamente de que esta situación del alza del petróleo descarrile los avances que había habido en cuanto a reducir la inflación, que efectivamente se ha reducido sustancialmente. Ha pasado de un 7 y tanto % anual a lo que se proyecta ahora es un 3%.
Y esto puede poner en jaque eso. Hoy en Panamá, indudablemente, puede tener un impacto, pero de nuevo, tanto en Estados Unidos como en Panamá dependerá un poco de la duración de esta alza. Yo más bien me inclino a pensar lo siguiente, Guillermo, que es un alza de tipo temporal. Yo no creo que tenga la duración, ni la vigencia, ni la magnitud que tuvo, por ejemplo, el alza que ocurre después de la guerra de Ucrania. Sin embargo, sí creo que podría mantener definitivamente la presión sobre los precios en Panamá, ¿no? Puedo augurar que por lo menos no preveo que va a haber un proceso de disminución en la inflación. Creo que se pudiera mantener, y esto definitivamente, e incluso a corto plazo, puede tener un impacto significativo. Y con el alza el impacto al final del día, si incide o no y cómo incide sobre la inflación, va a depender un poco de el periodo que se prolongue esta situación de alza. Y con la fortaleza del euro, que está bueno, si yo compro ahora mismo un euro, me cuesta un balboa con 6. Correcto. O sea que el dólar se ha fortalecido mucho. Es el alza del dólar. El alza del dólar frente a varias monedas, a monedas compuestas, inclusive un indicador que se llama el indicador compuesto, que básicamente mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas, refleja que efectivamente que el dólar se ha venido fortaleciendo de forma progresiva. Y a mi parecer, una de las principales causas de esto es bastante sencilla, y es el hecho de que en Estados Unidos hay altísimas tasas de interés. Y estas tasas de interés de alguna forma constituyen un incentivo para que mayores inversionistas quieran demandar el dólar, precisamente como consecuencia de que quieren un mayor retorno. Es decir, mayores alzas de las tasas de Estados Unidos, la Reserva Federal, atraen la demanda del dólar porque atraen los depósitos en dólares, y esto de por sí es uno de los factores que naturalmente produce un alza en esta moneda. En cuanto a Panamá, naturalmente que depende un poco de cuánto suba el dólar. Pero hasta este momento el impacto creo que va a ser pequeño, ¿no? Me equivoqué, porque yo dije que 1.06, es 1.06 por 1.06 balboas por euro. Y yo lo he comprado, yo imagino que tú más, a 1.25. Sí, efectivamente. Te dice cómo va a ser la cosa. Demuestra el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas, incluyendo el euro. Y en esencia, esto lo que en la práctica representa es lo siguiente. El fortalecimiento del dólar en alguna medida ayuda a abaratar, si se quiere, el precio de las importaciones que provienen de regiones que no son Estados Unidos. Me explico. Si la devaluación es frente, por ejemplo, al euro, como lo ha señalado, o frente a monedas asiáticas, las importaciones que provienen de ese país, por definición, son más económicas en términos de dólares. Pero como contraparte a esto, recuerde que la economía siempre tiene varias dimensiones. La otra dimensión es las exportaciones, y en alguna medida se encarecen pues, las exportaciones de Panamá hacia estas mismas regiones que hemos señalado, en donde no circula el dólar como moneda corriente. Entonces, ese es digamos, el contrabalance de lo que puede ocurrir. Al final, creo que se trata de una situación coyuntural, inclusive siempre hay una situación donde cuando aumenta la incertidumbre, irónicamente también aumenta la demanda por el dólar, porque el dólar, igual que el oro, constituye lo que se define en el mundo financiero como un safe haven, como un lugar seguro para poder colocar tus depósitos o tus inversiones y para garantizarlas contra cualquier tipo de riesgo, como alzas en las tasas de inflación o inclusive algunas de la depreciación de algunas monedas, ¿no? No, y para cerrar el tema internacional, pues evidentemente en el año preelectoral contemos con el cierre, aunque sea de muy poco tiempo, del gobierno de los Estados Unidos. No sé, sí, ese es el último punto. Mira, yo ahí mi visión es bastante neutral. Primero que esto es una situación, incluso en este mismo programa lo hemos discutido varios años consecutivos, ya siempre para este periodo que es el cierre del ciclo presupuestario fiscal de Estados Unidos. Ellos no lo tienen como nosotros en diciembre, sino en octubre. Siempre surgen estos impases, ¿no? Creo que y principalmente surgen a consecuencia de una situación de diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que en este caso y en la mayoría de los casos pugnan por situaciones como contener el gasto fiscal, sobre todo en un año electoral. Recuerden que allá estamos también en el preámbulo de un periodo preelectoral.
Y la posición de los republicanos simplemente es que los demócratas bajen la mano con los gastos, entre otros factores. No es el único, pero es el principal. Entonces, el juego, el tejemaneje se gira en torno precisamente a este factor y es el ponerse de acuerdo con respecto al presupuesto y sobre todo a la reducción del presupuesto, que es la postura que han asumido los republicanos. Sí hay un riesgo, naturalmente. Lo único que puedo decir en este momento, por lo menos en los mercados principales de Estados Unidos, los mercados bursátiles, no parecen acusar recibo ni parecieran muy temerosos de esta situación. Eso puede ser bueno, es indicativo de que los mercados, como, igual que yo lo estoy haciendo ahora, son de la opinión de que realmente esto va a ser igual que otros años, se va a llegar a un acuerdo y se va a evitar ese tipo de impasse. La mala noticia es que si se hace impasse, los mercados no están preparados y eso puede ocasionar una fuerte volatilidad en los mismos. Sí, seguro. Horacio, viajemos hacia nuestro país, ¿te parece? ¿Cómo no? Regresemos a Panamá. Mira, efectivamente, creo que la mejor forma de honrar ese esfuerzo que se está haciendo por parte del Centro Nacional de Competitividad y de muchos actores en general, empresarios que dedican un gran esfuerzo a este tema, es hablar un poco sobre la competitividad e ilustrar un poco al oyente. Lo primero es ¿qué es la competitividad? La competitividad es una tesis que va configurando en alguna medida, sobre todo Michael Porter, de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, y básicamente él define la competitividad como la capacidad de una empresa para producir y mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales, ¿no? Esencialmente, ¿de qué se trata? La palabra lo dice, es competir. Y ojo, que no es competir hoy, sino es competir en forma continua. ¿Cómo hace una empresa en este caso? Pues para mantener, digamos, esa ventaja en términos bien de precio, bien en términos de calidad, u cualquier otro atributo, ¿no? que le dé precisamente una ventaja sobre su competencia. Ahora bien, esto es un concepto que perfectamente podemos trasladar también a un país. En ese sentido, por ejemplo, podríamos señalar que el diccionario de Cambridge, por ejemplo, define la competitividad como la capacidad de un país de competir, o de una organización, no solamente de una empresa. Así que el concepto también puede trasladarse a un país, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, Michael Porter basa esta teoría esencialmente en lo que se define como el diamante de Porter. Algunos lo habrán oído mencionar. No voy a entrar a definirlo ahora ni a detallarlo, pero algunos de los elementos fundamentales de este diamante, que tiene 4 costados esencialmente, es el tema de primero las condiciones, ciertas condiciones, ¿no? Y la defino rápidamente. ¿A qué se refiere con condiciones? Para él hay 2 tipos de condiciones. Condiciones que son naturales, ¿no? Que son productos de la naturaleza, ¿no? Es un poco lo que la naturaleza nos dota. En el caso específico de Panamá, por ejemplo, su posición geográfica. En el caso de Finlandia y Suecia, por ejemplo, es la abundancia de bosques. Y el segundo factor, que es un factor que se induce realmente, que se obtiene y que es humano, es a través de políticas. Vamos al caso específico de Panamá. Panamá se beneficia de una posición geográfica tremendamente ventajosa, pero esa posición per se no puede ser aprovechada si no se desarrollan políticas consustanciales. En este caso, por ejemplo, la creación del centro bancario, el desarrollo de puertos, el desarrollo de autopistas, el desarrollo del canal de Panamá, son claros ejemplos de factores inducidos a través de políticas y a través de decisiones. Del otro factor importante que plantea Michael Porter es el tema de los mercados. Y fíjate, voy a recordar esto muy rápido, pero es de suma importancia. ¿Qué plantea la teoría? Básicamente que entre más sofisticados los mercados, más probabilidades tiene un país de desarrollar su competitividad. ¿Y a qué me refiero? Que cuando las empresas se enfrentan digamos, a un mercado sofisticado, se ven obligados a desarrollar ciertos productos y eso es lo que induce esa competitividad. Te pongo un ejemplo. Poca gente lo sabe, pero estos famosos split, como le llamamos nosotros en Panamá, los aires acondicionados, se desarrollaron en Japón. ¿Qué consecuencia de qué? Pero que los japoneses tienen un serio problema de espacio, ¿no? de hábitat. Y entonces se vieron forzados a buscar soluciones de aire acondicionado que fueran más prácticos y que ocuparan menos espacio. ¿Qué hicieron? Desmontaron el compresor y lo pusieron afuera. Tan sencillo como eso. Eso indujo, esa sofisticación del mercado indujo precisamente el desarrollo de esta industria. Otro caso ejemplar, te pongo, Italia. Italia es un país con un terreno muy quebrado, con muchas montañas, con un relieve bastante irregular. ¿Y qué provocó esto? Que los italianos desarrollaran un talento especial
en cuanto, por ejemplo, a la construcción de túneles y autopistas en áreas, en condiciones difíciles. Y precisamente, esta situación, esta sofisticación de estas peculiaridades del mercado italiano es lo que provocó que eventualmente Italia se convirtiera en un gran exportador de servicios de construcción. Es un mero ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante. El otro factor es el factor del nivel de competencia o rivalidad que hay en un país. Y lo que plantea Michael Porter es que entre más competencia y más rivalidad hay, esto induce un mayor nivel de competitividad por parte de las organizaciones y de las empresas. Te lo pongo en un símil. No es lo mismo que yo practique, si yo quiero llegar a boxeador profesional, que practique con un boxeador de tercera o cuarta categoría y que realmente no haya competencia, a que yo me ponga a practicar con un boxeador de alto nivel. Esto induce en mí un cierto talento, un cierto nivel de capacidad, ¿no? Son apenas algunos de los factores que explicarían cómo se desarrolla la competitividad. Ahora bien, uno se pregunta, bueno, ¿y qué rol juega el gobierno en esto? Bueno, el gobierno juega un papel preponderante en todos estos factores, porque es el gobierno a través de sus decisiones que puede inducir este tipo de características o atributos de competitividad. Y sobre todo también, no se pase por alto, que el otro gran, digamos, aporte que puede hacer el gobierno es por vía de convertirse en un facilitador. Así que yo creo que eso, en palabras muy resumidas, debería darnos una idea de no, excelente, excelente. No, quedó clarísimo. Es lo que pasa con Messi, ¿no? Messi llega a un equipo mediocre, aumenta indudablemente la productividad del equipo. ¿Por qué? Porque este tipo trae unas capacidades que no tenía antes el equipo y lo motiva. Claro. Es lo mismo que pasa con los países, ¿no? El otro factor, y usted dirá, bueno, perfecto, lo entendí, pero ¿qué importancia tiene esto para el desarrollo? Mira, hay, digamos, estadísticas que demuestran, y no quiero entrar mucho en el tema de la correlación matemática, etcétera, pero hay una relación estrecha, ¿no?, entre el nivel de competitividad de un país y su nivel de desarrollo económico, ¿no?, que se torna, de paso, en una situación como una especie de círculo virtuoso. Entre mayor competitividad, mayor desarrollo, y a mayor nivel de desarrollo, mayor competitividad. Por eso en estos días hablábamos de la importancia que tiene que Panamá, más allá de que está creciendo y que tiene uno de los PIB per cápita más altos, rompa el lastre de la trampa del ingreso medio y que pueda definitivamente pasar a otra etapa. Y eso a su vez está tremendamente fundamentado en la productividad, que es donde quiero terminar de cerrar un poquito el tema de los conceptos generales de productividad y de competitividad, corrijo. Pero esencialmente lo que hay que destacar aquí es que una mayor competitividad es conducente hacia el desarrollo, ¿no? Y claro, hay análisis estadísticos que demuestran de forma inequívoca, desde el punto de vista matemático, que hay precisamente esa estrecha relación. La pregunta naturalmente es la siguiente: ¿cómo se desarrolla en un país la competitividad? Y uno de los factores preponderantes es la productividad, sobre la cual precisamente hablábamos la semana pasada. Y solamente quiero refrescar ese concepto, ¿no? Y que tiene que ver con lo siguiente: es la capacidad de producir más con la misma cantidad de recursos, o incluso producir lo mismo con menos recursos, o incluso producir más con menos recursos. Al final lo que se trata es de cómo nos las ingeniamos a través de innovación, a través de tecnología, a través de un mejoramiento en la capacitación, a través de una mayor cultura gerencial, a través de la posibilidad de una interacción entre los distintos agentes que conforman una economía en un momento dado, a través de todos estos factores convergentes. Encontrar la forma de que en la medida que tú vas incorporando al proceso productivo o a la economía del país mayor maquinaria, mayor capital y equipo y mayor mano de obra, no solamente aumentes la producción por ese factor, sino que hay una especie de efecto sinergético, y que la combinación de esos factores de capital y mano de obra esencialmente den como resultado esta mayor eficiencia, ¿no? Es decir, que los recursos que se introducen al proceso de producción arrojen aún más resultados. ¿Cómo lo logramos? Bueno, a través de mejoramiento de la conectividad de las carreteras físicas, a través de la conectividad portuaria, a través de la competencia, que no prevalezcan prácticas monopólicas, a través del desarrollo de políticas adecuadas. Y aquí lo que estamos haciendo es retomando un poquito lo que planteé hace unos minutos con respecto al diamante de Porter. Radica allí la esencia del desarrollo de las condiciones, de los factores que se requerirían precisamente para inducir esa productividad y esa eficiencia, y es lo que en última instancia nos impulsaría hacia el nivel de desarrollo, un nivel de desarrollo mucho más alto. Termino diciendo, en cuanto a los conceptos en general, que todo esto supone naturalmente un proceso de mejoramiento institucional.
En esta inauguración del 15º Foro Nacional de Competitividad 2023, tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Piero Chesi, de Perú. Él es doctor en economía y experto en temas de desarrollo. Fue ministro de Producción de Perú del año 2014 al 2016, que en Perú tú sabes que son una eternidad, porque los ministros duran meses. Y habló fue muy interesante el tema, habló de los factores habilitantes de la competitividad y los aspectos de planificación. Y la verdad es que fue bastante gráfico. No sé qué te pareció esa charla, Horacio. Me pareció de suprema importancia, muy interesante, sobre todo porque la línea del ex ministro de Producción del Perú es práctica, ¿no? A pesar de su evidente bagaje intelectual, cultural y académico, es un hombre con los pies muy aterrizados. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, que él plantea una fórmula muy sencilla de cómo operativizar, cómo aumentar la capacidad de ejecución de los gobiernos. Que de paso es bastante coincidente con un artículo que presentamos a la opinión pública y varios programas que hemos hecho sobre cómo mejorar la capacidad del Estado, cómo manejar la capacidad institucional. Y él plantea varios elementos, pero uno de ellos, y para mí el más importante, es nuevamente retomar el concepto de lo que él define como mesas ejecutivas, y reconociendo, como lo hace, de que el concepto de mesas técnicas, mesas temáticas, comisiones, o como quiera llamársele, han sufrido en nuestro hemisferio y en nuestros países un gran desgaste, ¿no? Porque en algunas ocasiones se recurre a esos mecanismos como una especie de válvula política que en el fondo busca ganar tiempo y no necesariamente resolver el problema. Él plantea que si se retoma esta figura de mesas ejecutivas bajo ciertas premisas, bajo ciertas condiciones, puede resultar tremendamente útil desde el punto de vista de aumentar la capacidad institucional, de aumentar la capacidad de ejecución y naturalmente la capacidad de resolver problemas que atañen al desarrollo y que constituyen un obstáculo en alguna medida. Entonces, además de las recomendaciones de siempre, reducir los procesos, simplificar el funcionamiento del Estado, mejorar la interacción entre lo privado y lo público, etcétera. Él plantea precisamente eso, ¿no? Y uno de los factores fundamentales es mejorar no solamente la comunicación público-privada, sino también público-público, por cuanto que plantea que uno de los grandes escollos para el desarrollo de nuestro país es precisamente la falta de comunicación y de coherencia interna dentro de los propios gobiernos, dentro del propio Estado. Entonces, en definitiva, lo que él plantea son mesas que, de nuevo, tienen que explorar soluciones a problemas que son tremendamente complejos y que las soluciones no son claras desde un principio. A veces él plantea que hay que ir por etapas de forma progresiva y que a través de esas mesas ejecutivas precisamente se vayan preidentificando lo que pudieran ser algunas al diagnóstico y eventualmente soluciones, porque a medida que se va avanzando en la investigación se va desentrañando realmente cuál es el verdadero fondo del problema y solamente entonces es que realmente se pueden asomar algunas soluciones. Esto te va a sonar terriblemente familiar porque es lo que hemos venido pregonando a lo largo de este programa, ¿no? Y en donde yo en lo personal tengo un gran, digamos, un rechazo, ¿no? Hacia a veces el ingenio de algunos profesionales que de una vez te dicen, yo tengo la solución, la conozco perfectamente. Los gobiernos no lo hacen porque no quieren, porque no les interesa. Hombre, en algunas ocasiones sí hay que admitir que no hay el interés ni la voluntad, pero en otras ocasiones hay otros factores que son determinantes, ¿no? Y aún habiendo la voluntad política en un momento dado, si no hay la capacidad técnica, tampoco podría resolver el problema. Para cerrar, Horacio, en medio segundo, nos vamos con dos noticias buenas de ese foro. Bueno, pedimos $1.400 millones y nos ofrecieron 5.300, que eso habla bien del país. Y segundo, vamos a terminar saliendo, Dios mediante, de las listas grises a corto y mediano plazo de ambas. Sí, efectivamente, Panamá sale al mercado y hay algunas críticas en el sentido de que Panamá está pagando mayores tasas de interés que las que pagaba hace tiempo atrás. Tú recordarás, Guillermo, que hace años cuando hablamos de que la inflación iba a meritar un alza en las tasas de interés y que un alza en las tasas también iba a traducirse en mayores costos de financiamiento. Esa predicción se ha cumplido cabalmente, otra que se cumple y eso realmente no tiene ningún mérito, ¿no? Eso era cajonero, como dicen los abogados.
En el caso específico de Panamá, yo creo que lo que sería valedero como un elemento de comparación es qué tasa de interés están pagando otros países por la emisión de sus deudas. Y naturalmente que en ese sentido Panamá sigue siendo un país aventajado porque paga menos intereses, porque tiene una menor prima de riesgo y porque la percepción de los mercados es que Panamá es un país relativamente estable. Es precisamente esto y una situación y que en este momento tiene una situación, a pesar de que se aumentó el gasto considerablemente durante el COVID, etcétera, en términos relativos al Producto Interno Bruto, en virtud de la trayectoria de crecimiento que el país ha venido siguiendo, los mercados parecieran señalar en forma bastante categórica, contundente, que Panamá sigue siendo un país atractivo para la adquisición de sus instrumentos de deuda soberana. Entonces, efectivamente, Panamá salió y lo que indican las noticias es que la demanda de esta emisión superó 5 veces la oferta. Sí, increíble. Pues, de repente el común denominador puede que no, pero Costa Rica, si Costa Rica pide esa plata, tiene que llamar directamente al Fondo Monetario. Esa es la diferencia. Y lo otro es que, de nuevo, suena muy frío, suena muy neutral, y va en contravía de quienes dicen hay mayor endeudamiento, no, el país se va a la quiebra, esto es para pagar jugosos salarios, esto y lo otro. Más allá de todo, la realidad es que estas son operaciones que son rutinarias, ¿no? Y que se vienen haciendo desde hace varios quinquenios. Esa es la realidad. No hay un año que Panamá no haya concurrido al mercado de valores o al mercado internacional para emitir deuda. Y es parte de un proceso continuo también de lo que se define en el argot financiero como el refinanciamiento de los términos de la deuda, ¿no? Así que yo creo que eso es lo fundamental. Horacio, mejor se daña. Muchísimas gracias. Gracias a ti y feliz viernes a todos. El Mirador Económico de hoy. Te mando un gran abrazo. Recuerden a todos los que nos escuchan, si perdieron algún pedazo o lo quieren volver a escuchar, en Radio Ancon en YouTube. Va a estar desde esta tarde, ¿no? Va a estar desde esta tarde. Así que no se lo pierdan. Mirador Económico con Horacio Estribí. Te mando un gran abrazo, Horacio. Gracias, igualmente. Feliz viernes. Horacio Estribí, economista con nosotros en su espacio Mirador Económico aquí en La Mañana Ancon. Vamos a la pausa y al regresar, ya por ahí veo al presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Temi Rosas, aquí en La Mañana Ancon por Radio Ancon.